Entonces, la clase principal es la persona de Cristo. Es lo que hemos visto las últimas 2 semanas y esta semana, hoy la vamos a seguir viendo. Vimos primero que Cristo era completamente hombre, humano. Eso fue lo primero que vimos. Y la semana pasada vimos que Cristo es completamente Dios en todo su esplendor. Y ahí vimos todos los pasajes de la Biblia que enseñan eso. Ahora vamos a ver la encarnación, que la deidad y la humanidad pues descansan en una sola persona, en la persona de Cristo. Vamos a ver cómo la relación entre la deidad y la humanidad, porque es muy fácil ver la humanidad y la deidad como lo vimos y dejarlo así, pero aún así tenemos preguntas, ¿verdad? Pues, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, pues la iglesia obviamente no tuvo un concepto así muy completo al inicio, sino que lo fue entendiendo poco a poco. De hecho, muchos dicen, pues ¿cómo es que la iglesia en sus primeros años no entendía las cosas así tal cual, si estaban cerquita de los apóstoles, etcétera? Bueno, hay que recordar que la iglesia era perseguida. O sea, la iglesia no tenía este tipo de tiempos, a lo mejor de sentarse, abrir la Biblia y todo. Eran perseguidos, inclusive les quitaban lo que ellos tenían de Biblia, se los quitaban y lo quemaban. Entonces eran tiempos difíciles y es fácil entender cómo pues, no tenían como el tiempo, la oportunidad de estar pensando en este tipo de cosas. Si fijan, es algo, para ellos Cristo es hombre y Cristo es Dios, ok, perfecto, y la Biblia lo dice, pero nosotros tenemos como que más preguntas y pues el tiempo y la oportunidad de seguir escarbando. Entonces, por eso la iglesia tuvo ahí, pues hubo herejías, hubo malentendidos, y no fue hasta el año 451, se llama el Concilio de Calcedonia. Concilio de Calcedonia en el 451, cuando se juntaron, en este tiempo ya la iglesia ya no era perseguida, se juntaron e hicieron, ahorita vamos a ver el decreto de la enseñanza ortodoxa. Ortodoxa es la correcta, de la enseñanza correcta, atacando unas herejías que vamos a ver. Vamos a ver 3 herejías que salieron respecto a Cristo como hombre y Cristo como Dios. Una cuarta la vimos en la Trinidad. Cuando vimos la enseñanza de la Trinidad, vimos el arrianismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Y cómo descansó mucho del debate en la palabra homoousios y homoiousios. No sé si se acuerdan que lo único que diferencia esas 2 palabras es una letra. Y homoousios significa de la misma naturaleza de, y homoiousios significa de una naturaleza similar a. Entonces era como Cristo tenía una naturaleza similar a la del Padre, o si Cristo tenía una naturaleza igual a la del Padre. Entonces esa del arrianismo, pues ahí lo vimos en la clase de la Trinidad. Pero salió otra enseñanza que se llama el apolinarismo. ¿Por qué nombres tan difíciles? Bueno, pues la persona que lo enseñó se llamaba Apolinar. Fue un obispo en la Odisea en el año 361. Lo que enseñó Apolinar fue que lo que tenía Cristo humano era el cuerpo nada más. Y lo divino era su mente y el espíritu. Que el espíritu y la mente de Cristo eran divinos. Entonces lo que enseñó Apolinar es que, imagínense una mitad, una media naranja, que es el cuerpo humano de Cristo, y la otra mitad es la naturaleza divina. Entonces lo que pasó es que se juntaron. Eso fue la enseñanza de Apolinar. Y fue rechazado por la iglesia, por los que sí defendían lo que dice la Biblia, porque la iglesia entendió que nosotros también necesitamos salvación de nuestra mente y de nuestro espíritu. No nomás necesitamos la salvación de nuestro cuerpo, necesitamos la salvación de todo nuestro ser. Entonces la iglesia dijo, para que nosotros tengamos salvación también de nuestra mente y de nuestro espíritu, Cristo ¿qué? Tuvo que haber tenido una mente humana y un espíritu humano, y eso fue lo que vimos cuando enseñamos que Cristo era verdaderamente hombre. De hecho, Hebreos 2:17 es un versículo que usamos para decir que Cristo tenía o tuvo que ser semejante a nosotros en todo, pero se lo recuerdo. Hebreos 2:17 dice:
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, Cristo tuvo que tener una mente humana y un espíritu humano. ¿Para qué? Para salvarnos, o sea, para hacer la paga del pecado delante de Dios. Y de hecho, el apolinarismo fue rechazado en otros concilios anteriores. Obviamente no vamos a centrar en los concilios, pero al menos para que sepan que, por ejemplo, en el concilio de Alejandría y en el de Constantinopla, que fueron poquitos años antes del de Calcedonia, que es en el que nos estamos centrando, se rechazó el apolinarismo. Entonces Apolinar dijo, cuerpo humano, nada más cuerpo humano, naturaleza divina, y se juntan. Eso fue una herejía. O sea, acuérdense, a lo mejor nuestro entendimiento puede ir por ahí, pero estamos enseñando que eso no debe de ser. Como segunda herejía, vamos a ver el nestorianismo. ¿De quién creen que viene? Nestorio, casi. Nestorio. Lo que enseñó Nestorio, bueno, ahorita vamos a ver que a lo mejor no lo enseñó Nestorio, pero el nestorianismo dice que había dos personas en Cristo, la persona humana y la persona divina. Pero eso no es lo que estamos enseñando. Lo que estamos enseñando es una persona. Estamos hablando de la persona de Cristo en dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Si lo queremos ver en representación, imagínense que Cristo es el círculo, pero adentro están dos personas, o sea, la persona divina y la persona humana. Eso es lo que enseña el nestorianismo. Pero no, esto no es correcto. Cristo es nada más una persona con dos naturalezas. Nestorio parece ser que nunca enseñó esto, pero por ahí conflictos personales y como influencias políticas lo condenaron. Él fue un obispo en Constantinopla y lo terminaron quitando de ahí por estos conflictos y le dijeron que él había enseñado estas cosas, pero parece ser que él no las enseñó. Pero pues ya se quedó esta herejía como nestorianismo porque se la atribuyeron a él. No es posible que Cristo sea o contenga dos personas, porque nunca encontramos a Cristo hablando de él mismo en plural. Siempre dice yo esto, y yo soy, antes de que Abraham fuese, yo soy, yo esto. Siempre está hablando Cristo como una persona, como yo. Y hay pasajes donde encontramos a Cristo hablando como nosotros, o sea, refiriéndose a dos personas, pero déjenles enseño cuándo y por qué. Un ejemplo es Juan 14:23. Dice Cristo, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre los amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Ahí está el plural nosotros, pero ¿a quién se está refiriendo Cristo? A Jesús y al Padre. ¿Dos qué? Dos personas. Eso es lo que enseña la Trinidad. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Cristo es una persona y siempre le está hablando como yo, una sola persona. Y cuando se llega a referir de nosotros, pues está hablando de él y otra persona, del Padre, el Espíritu Santo, quien sea. La tercera es el monofisismo. Mono, ¿qué significa? Uno. Y fisis, ahí si tuvieran la palabra enfrente de ustedes a lo mejor lo reconocerían, pero fisis es naturaleza, de ahí viene la física, naturaleza de fisis. Entonces, monofisismo, ¿qué es? Una naturaleza. Aquí, pues obviamente la persona que le enseñó no es monofisis, ¿verdad? Se llamó Eutiques, y por eso se le conoce como ¿qué? Eutiquismo también. Entonces, monofisismo y eutiquismo es lo mismo y enseñan una sola naturaleza. Lo que enseña el monofisismo o lo que enseñó Eutiques era que no había una naturaleza completamente humana ni una naturaleza completamente divina en Cristo. Más bien, la naturaleza humana y la naturaleza divina se juntaron y formaron una nueva naturaleza. En palabras modernas podríamos decir algo así como un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Es algo que se compone de dos partes diferentes. Entonces, así forma una naturaleza. Se une la humana, la divina, y forman
otra, un híbrido. Por eso terminan enseñando que es una nada más. Un ejemplo que nos puede ayudar es a lo mejor un vaso de agua y tinta. Aquí hay el agua y la tinta por separado, pero si echamos gotas de tinta en el agua, ¿qué pasa? Pues se terminan disolviendo y al final ya no tienes pues, ni el agua ni la tinta, ya tienes una mezcla de agua y tinta. Entonces eso es lo que enseñó el monofisismo. ¿Y por qué es herejía? Porque enseña que una naturaleza. ¿Y cuántas tiene Cristo? Dos, la humana y la divina por separado. Pero ahorita vamos a ver que no tan separado, no son tan aparte, pero Cristo posee dos naturalezas. Bueno, la iglesia, pues imagínense, por ejemplo, esta persona fue un líder en un monasterio en Constantinopla, vivió del año 378 al 454. Entonces, en todos esos años, de hecho fue cuando la iglesia, más o menos en el 325 es cuando la iglesia dejó de ser perseguida. Si fijan, después de ahí la iglesia ya empezó a pensar más este tipo de cosas, más antes no. Pero entonces una vez que la iglesia se encontró con el monofisismo, el nestorianismo, el apolinarismo, hubo una necesidad de reunir a muchos obispos, así se les llamaba, obispos de muchos lados, y pues establecer qué sí era, o sea, qué es lo correcto. O sea, si todo eso es herejía, entonces qué es lo correcto. Y ahí es donde conocemos esto como el Concilio de Calcedonia, en 451. De hecho, cuando vimos la Trinidad, vimos otro concilio. ¿Quién se acuerda cuál era? El Concilio de Nicea, en el 325, después de Cristo. Y el Concilio de Nicea afirmó la Trinidad. Pero ya después, en el Concilio de Calcedonia, la Trinidad ya estaba firmada, pero estaban ahora resolviendo un problema de Cristo, un problema entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Duró del 8 de octubre al 1 de noviembre este concilio, y aquí está la declaración. Se las voy a leer porque no está larga, pero también quiero que pongan atención a lo que enseña. Muchas de las frases ya las tenemos familiarizadas, ahorita vamos a ver por qué, pero también quiero que identifiquen que esta declaración ataca a las tres herejías que ya vimos y al arrianismo, que Cristo es una naturaleza similar a la del Padre y no una igual. Bueno, dice: nosotros entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consubstancial o del mismo ser, de la misma sustancia, con el Padre conforme a la divinidad y consubstancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado, engendrado desde antes de la creación por el Padre conforme a la divinidad, y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación nació de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas no desaparecen en lo absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de Él desde el principio, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y como nos lo ha pasado a nosotros el credo de los santos padres. El credo es el credo niceno, el credo de Nicea. Creo que no lo vimos, ¿verdad? No lo mencionamos, el credo de Nicea. Es algo así cortito. Pues se fijan, es la enseñanza correcta, es lo que sí afirma la Biblia, este credo de Calcedonia, muchas Cs, el Concilio de Calcedonia de 451. Si fijan, Apolinar entonces enseñó una naturaleza humana y una divina que se juntan, y que Cristo no tenía mente humana ni espíritu humano. Pero aquí encontramos en esta declaración donde dice verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo. Se fijan, ahí está atacando al apolinarismo. Y dice también en este decreto, semejante a nosotros en todas las cosas.
como lo leímos ahorita en Hebreos 2:17. El nestorianismo, ¿qué es el nestorianismo? Dos personas, acuérdense, el nestorianismo, dos personas en Cristo. El concilio lo que dice es, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables, la distinción de naturalezas no desaparece, etc. Y dice, y concurren juntas en una persona y en una sustancia. Si ven, ahí también está atacando al nestorianismo. Y al final del monofisismo, es esa misma frase que les acabo de enseñar, dos naturalezas inconfundibles, o sea, aquí tienen las dos, inalterables, no se mezclan, indivisibles, inseparables, no se pueden separar las dos naturalezas de Cristo. Entonces, si lo viéramos como en un diagrama, tenemos en un círculo la Trinidad. De hecho, ese fue una de las imágenes que usamos con las separaciones no totales, eran signos punteados del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, pongan un círculo que abarca dentro y fuera del círculo. El círculo ese es la persona de Cristo. Lo que está dentro de la Trinidad, ¿qué es? La naturaleza divina. Y lo que está afuera, la naturaleza humana. Entonces, si fijan, ahí tenemos la persona de Cristo, humano y divino, y formando parte de ambas naturalezas. Esa es una manera más correcta de representar lo que es las naturalezas de Cristo. Cuando dice esta declaración, ahorita les leí que decía en una persona y en una sustancia, o sea, en un solo ser. La palabra griega que se usa ahí para sustancia es hipostasis. De ahí que esta enseñanza se conoce como la unión hipostática. Es una palabra rimbombante, pero es la que se usa. Si ustedes llegan a buscar información de esto, a lo mejor lo primero que se van a topar es unión hipostática. Y la unión hipostática nada más es la unión de la naturaleza humana y la unión de la naturaleza divina en Cristo. Esa es la unión hipostática. De hecho, ahí les quería hacer un pie de nota. No sé si escucharon la frase, hasta el último. Nació de la Virgen María, la Madre de Dios. Si fijan, también la Madre de Dios es un término que escuchamos mucho. En base, ya les dije por qué se hizo el concilio de Calcedonia. ¿Qué creen que los que escribieron trataron de decir cuando usaron Madre de Dios? No, eso es una herejía. Que Jesús y el Padre son una misma persona, es una herejía. Más bien que Jesús era Dios. Sí. Sí, porque muchos han tratado de usar esa frase para decir algo de María. Cuando lo que está diciendo la frase está hablando de quién, más bien. Se está centrando en Cristo, ¿verdad? Se está refiriendo a que de María nació el que tiene la naturaleza humana, pero también la divina. Entonces la frase Madre de Dios es para resaltar que Cristo es totalmente Dios, aunque nació de María, y no tiene nada que ver con María. O sea, María sale ahí porque está enfatizando la humanidad. Por eso entonces dice que María es la Madre de Dios, o sea, Madre de Jesús quien es completamente hombre y completamente divino. Porque esta frase se la usan mucho para decir cosas de María. Cuando, si se fijan en la declaración, no dicen nada de María, más que es Madre de Dios en el contexto de que Cristo es quien es totalmente humano y completamente divino. Vamos a ver ahora la combinación de textos que hablan sobre la humanidad y sobre la divinidad de Cristo. Ya empezamos a ver esto, o sea, cómo es humano y cómo es divino, pero hay unas preguntas que nos parecen muy difíciles de integrar, o sea, de juntar, de asimilar. Por ejemplo, ¿cómo podía ser Cristo omnipotente y a la vez débil en la carne? O sea, no era que Cristo podía levantar una piedra gigantesca así nada más porque sí, era un humano como nosotros, acuérdense, semejante en todos nosotros, y a la vez era omnipotente, o sea, ser el creador de todas las cosas. Como hizo el milagro de la alimentación a los 5,000, sanación de enfermos, etc.
O sea, ¿cómo pueden ser esas ambas cosas al mismo tiempo? También, ¿cómo podía dejar Cristo el mundo y a la vez estar en todas partes? Acuérdense que Cristo ascendió, pero a la vez es Dios. Él está presente en todas partes, omnipresente. ¿Cómo Cristo podía aprender cosas y a la vez que saberlo todo? ¿Cómo a la vez ser omnisciente? Si fijan, quedan ese tipo de dudas. Y esta declaración de Calcedonia nos ayuda a entender esas preguntas, o sea, nos ayuda a responderlas, enfatizando las dos naturalezas de Cristo. Que Cristo fue totalmente humano y totalmente divino, pero estas naturalezas, o sea, están, ahorita leímos, indivisibles, inalterables, están por separado, no se mezclaron como dice quién, el monofisismo, que se juntaron en una sola, no, están por separado. Como primer punto de esto, vamos a ver que unas cosas que hace una naturaleza, la otra naturaleza no lo hace. Por ejemplo, podemos decir que Cristo ascendió y se fue, o sea, se fue de este mundo. Por ejemplo, Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. ¿Se fijan cómo Cristo está hablando de que viene y se va? Como si ya no estuviera, como si ya no estuviera nunca aquí. También en Juan 17:11 dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Entonces, como dice, me voy, o sea, me voy a ti, o sea, me estoy yendo de aquí. Y a la vez decir, por ejemplo, en Mateo 18:20, que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Cristo, ahí estoy yo. O en la Gran Comisión de Mateo 28:20, cuando dice: vayan a todas las naciones, enséñenles todas las cosas que les he enseñado. Dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ya podemos entender que ¿qué naturaleza es la que se va? La humana. La naturaleza humana ya no está aquí, ascendió al Padre, pero su naturaleza divina es la que sí, podemos decir que se quedó, la que está aquí, la que siempre está omnipresente. Y también de la naturaleza humana de Cristo es la que decimos que va a venir. Si fijan, decimos mucho, una enseñanza bien clara de la Biblia es que Cristo va a volver. Pero si ya está aquí, omnipresente, ¿qué es lo que vuelve? Su naturaleza humana es lo que vuelve. También, respecto a la edad de Cristo, en Lucas 3:23 dice: cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús, cuando empezó su ministerio, tenía unos 30 años y a la vez era eterno? Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, en el principio ya era. ¿Está hablando de qué? De la eternidad de Cristo. Entonces, ¿cómo podía tener 30 años y a la vez ser eterno? Bueno, la naturaleza humana es la que tenía 30 años y la naturaleza divina era la que ya era. Cuando Cristo dice, antes de que Abraham naciera, yo soy, ¿qué está refiriendo? La naturaleza divina que siempre ha existido. También la naturaleza humana de Cristo se cansaba. El primero que viene a la mente es Juan 4:6, cuando se topa con la samaritana. Dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Pues Cristo caminó mucho tiempo y llegó a un pozo y estaba cansado. No era de que Cristo podía correr 100 kilómetros y ni una gota de sudor. No, Cristo con sus caminatas también se cansaba y aquí tenía sed. Entonces, ¿cómo podía ser que fuera débil y también omnipotente cuando se enseñan en otros pasajes la omnipotencia de Cristo? Vamos a mencionar uno, por si queda la duda, ¿qué pasaje lo enseña? Colosenses 1:17. Hablando de Cristo, dice: y Él es, o Él ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, todo el universo permanece fijo, no se desintegra, no le pasa algo, porque Cristo es quien lo está sosteniendo, pues. Entonces, ¿cómo Cristo se puede cansar de una caminata y cómo puede sostener todo el universo? Bueno, la naturaleza humana es la que se cansaba, y la naturaleza divina la que permanece, hace que permanezcan todas las cosas.
También ya podemos entender la frase de que Cristo murió. Cristo murió en cuanto a ¿qué? Su naturaleza humana. Por ejemplo, 1 Corintios 15:3 dice: Cristo murió por nuestros pecados. O sea, Cristo murió. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Cristo no podía morir. Dios no puede morir, Dios no puede dejar de existir, porque si no, pues, nos acabamos todos ahorita. Leímos un pasaje la otra vez, vamos a volver a leerlo, de que la naturaleza divina de Cristo fue la que lo levantó de los muertos. La naturaleza divina de Cristo fue quien levantó la naturaleza humana de Cristo entre los muertos. Dice Juan 10, 17 y 18: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Dice Cristo: tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Si fijan, parece a veces juego de palabras, pero ya con el trasfondo que hemos visto ya entendemos este tipo de versículos. Cuando Cristo habla de que entrega su vida, está hablando de su vida o de la naturaleza humana. Y quien la levantó, pues, es la naturaleza divina. Por eso Cristo puede decir: yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Eso de yo, si se fijan, Cristo dice: yo puedo dar mi vida y puedo tomarla de nuevo. Ahorita vamos a ver por qué. Si fijan, están en juego dos naturalezas, pero dice Cristo yo, o sea, una persona nada más. Si fijan, otra vez, de las herejías que vimos siguen siendo herejías. Cristo siempre habla del yo, aunque se refiera a cualquiera de las naturalezas. Cuando Cristo murió, su cuerpo, el espíritu, ¿sí? Cuando vimos la clase de alma y espíritu, vimos que eran lo mismo, que son intercambiables en la Biblia. Su espíritu, este humano que tenía, se fue con el Padre. Por eso al que estaba en la cruz le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esta manera Cristo experimentó una muerte como una muerte de cualquier creyente. Se muere, ¿y a dónde va? Con el Padre. Si fijan, Cristo tuvo una vida, más bien una muerte humana semejante a la del creyente. Y entonces hay que decir que es incorrecto decir que Cristo murió en cuanto a su naturaleza divina, porque si decimos que morir es cesar de hacer algo, o sea, cese de actividad, pues claro que la naturaleza divina no murió. Cuando Cristo murió, el universo no se descompuso, el universo siguió estando, porque Cristo lo siguió manteniendo, Cristo lo siguió manteniendo junto. Y también si nos referimos a muerte como cese de conciencia, de que ya se acaba todo, la naturaleza divina, claro que no murió. La naturaleza divina siguió siendo Dios, o sea, tal cual Dios. También esta distinción de la naturaleza nos ayuda a entender las tentaciones. ¿Se acuerdan? Vimos ahí un buen pedazo de las tentaciones de Cristo, como en Hebreos 4:15, vamos a recordarlo. Ustedes me dicen de qué naturaleza está hablando. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué naturaleza es esa? Es la naturaleza humana, porque Santiago 1:17 dice, Santiago 1:13 dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces ya cuando vemos eso podemos entender que cuando dice que Cristo fue tentado en todo, ¿qué fue tentado? Su naturaleza humana. Y cuando dice que Dios no puede ser tentado, nos estamos refiriendo a la naturaleza divina de Cristo. Aquí es donde podemos mostrar otra enseñanza un poco más. Si esto se les hace a lo mejor un poco complicado de masticar, esta está todavía más. Aquí es donde decimos que Cristo tuvo dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina. Había una postura que se llamaba la postura monotelita. ¿Mono qué es? Y telos es voluntad. Entonces monotelita es que tenía una sola voluntad. Y esta enseñanza casi nadie la creía. Había un pequeño grupo de personas que la creían.
pero fue rechazada después en un concilio de Constantinopla, no de Calcedonia como el de ahorita, sino en de Constantinopla, ya después, en el año 681. ¿Por qué es importante decir que Cristo tuvo dos voluntades? O sea, a lo mejor dices, ¿y eso qué? O sea, ¿por qué dos voluntades? Pues cuando Cristo dice que nadie sabe ni la hora ni el día, sino solamente el Padre, dice, ni el Hijo la sabe, nos estamos refiriendo a la voluntad humana. Y cuando Cristo sabía, cuando vemos que pasajes donde dice que Cristo conocía el pensamiento de los demás, y cuando dice que conocía todas las cosas, ¿a qué se está refiriendo? A la voluntad divina. Entonces, si se fijan en que Cristo tenga dos voluntades, nos ayuda a entender este tipo de pasajes donde Cristo, también en Lucas 2:52, dice que Cristo crecía y aprendía, hablando de su niñez, y también cómo Cristo conoce todas las cosas. Entonces la voluntad humana y la voluntad divina están por separado. Y esto no quiere decir que sean dos personas diferentes. ¿Qué es? Nestorianismo. Dos personas diferentes. Y una sola persona, iba a decir, no, en el mismo ser de Cristo. No, eso es nestorianismo y es herejía. Pero las dos voluntades no requieren dos personas. Requieren que dos naturalezas. Ahí sí pueden estar, pero las dos voluntades no necesariamente indica que tenga que haber dos personas. Si fíjense, es un poquito ya más como más específicos, y de hecho por eso muchos hasta ahorita siguen enseñando, o sea, muy pocos, pero que Cristo tuvo una voluntad, porque a lo mejor esto ya es un poquito más oscuro, o sea, la Biblia no lo dice tan claro, pero aún así con eso podemos explicar cómo Cristo aprendía, o cómo no sabía algunas cosas, pero también cómo Cristo conocía todas las cosas. Segundo punto de los pasajes bíblicos es lo que hace cualquiera de las dos naturalezas, Cristo lo hace. Ahorita les mencioné eso como un comentario. Pero todo lo que hace una naturaleza se dice que la persona de Cristo lo hace. Hablando del ejemplo de Cristo cuando dice que antes de que Abraham naciera, yo soy. Cristo no dijo, antes de que Abraham naciera, ya existía mi naturaleza divina. Aquí no dice eso. Lo que dice es yo soy, o sea, la persona de Cristo. También cuando en 1 Corintios 15:3, que les digo que dice Cristo murió por nuestros pecados, pues no dice Cristo murió en su naturaleza humana por nuestros pecados, sino que se está refiriendo a la persona de Cristo. Entonces, si fijan, la Biblia cada vez que habla de cualquiera de las dos acciones de una naturaleza, habla que lo hace la persona de Cristo. O sea, por eso no debe haber ningún problema en que usemos la frase Cristo ya existía. No tenemos que ser tan específicos de decir Cristo, la naturaleza divina de Cristo ya existía. O Cristo murió. No estamos diciendo que Cristo como Dios murió. Estamos diciendo que la naturaleza humana de Cristo murió, pero no hay problema alguno de decir Cristo murió, Cristo es Dios. Porque todo son acciones de una misma persona. Acciones de diferentes naturalezas de Cristo, pero acciones de una sola persona. Entonces por eso la Biblia puede decir Cristo murió, Cristo ya existía, por Cristo todo el universo se sostiene, etc. ¿Sí? La Biblia no lo usa en tan específico porque está refiriendo nada más a una persona, a la persona de Cristo. También maneja, tercer punto, títulos que nos recuerdan que hay una naturaleza. Cuando dice una acción de una naturaleza, puede tomar la Biblia un título de la otra naturaleza. ¿Sí? Un ejemplo. En 1 Corintios 2:8 dice que si los gobernantes de este mundo hubieran entendido la sabiduría de Dios, dice 1 Corintios 2:8, que no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Eso dice 1 Corintios 2:8. Cuando dice crucificado, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la naturaleza humana. La naturaleza humana de Cristo fue crucificada. Pero en sí ya dice al Señor de la gloria. Ese título, ¿a qué nos recuerda? La deidad de Cristo. Es un título muy grande, el Señor de la gloria. Luego nos vamos a los pasajes del Antiguo Testamento. Dice el Señor de la gloria. Y Pablo aquí no tiene problema alguno en decir esto, porque más bien, por ejemplo, en este caso, está haciendo como
como que está incrementando la culpabilidad de estas personas. O sea, si hubieran entendido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si fijan, es como para hacer un punto, o sea, para hacer más énfasis en lo que Él quiere decir. O sea, por eso no tiene que decir específicamente, no hubieran crucificado al Cristo hombre, por ejemplo. Cuando hay otros pasajes que sí, primera de Timoteo 2:5, cuando dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, lo dice hombre. También ahí como especifica la naturaleza. Y en Lucas 1:43, no recuerdo si es María o Elizabeth. No, es María. Lucas 1:43. No, sí era Elizabeth, la prima de María. Cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth dice: ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Es cuando María estaba todavía embarazada, y como Elizabeth dice: la madre de mi Señor. Acuérdense que Señor es un título que nos recuerda el Antiguo Testamento, el título que se usaba para Dios. ¿Cómo dice la madre de mi Señor? La madre. ¿Madre de qué? Pues de la naturaleza humana. ¿Pero de quién dice? De mi Señor, hablando sobre Dios. Si se fijan aquí, o sea, no hay problema alguno, sino que a veces da más énfasis a lo que están queriendo decir estas personas en la Biblia. Hay una frase que resume así todo lo que hemos visto. Hay una frasecita que la resume y como que es útil para tener un correcto entendimiento de ella, y es: siguió siendo lo que Él era, se convirtió en lo que no era. ¿Por qué? Siguió siendo lo que Él era, ¿qué? Divino, Dios. Y se convirtió en lo que no era, en humano, así es. Entonces, ojo, siguió siendo, o sea, Cristo no perdió nunca la divinidad, siguió siendo, Él ahorita es Dios, pero no nomás es Dios ya. ¿Qué es? Dios, hombre, se convirtió también en hombre, en algo que no era antes. Otra vez, también hay que atacar aquí el pensamiento de que no, o sea, Cristo nació como Dios hombre, pero antes no existía. No, claro que sí existía, Cristo siempre ha sido Dios. En la clase de la Trinidad vimos que Dios siempre ha existido como un Dios trino, como un Dios en tres personas, siempre. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo siempre han estado. Entonces, pues sí está útil la frase, ¿verdad? Siguió siendo lo que Él era, se convirtió en lo que no era. Y ya con todo el trasfondo que tenemos de las clases, pues ya entendemos esa frase pues bastante bien. Como último punto vamos a ver comunicación de atributos. Comunicación es pues transmitir de esto, transmito algo a esto. Esto es comunicación, no nada más es hablar. Y los atributos, vamos a ver que la naturaleza humana tiene ciertos atributos y la naturaleza divina tiene ciertos atributos, no tienen los mismos. Pero yo no tengo los mismos atributos que Dios. De hecho, cuando vimos los atributos de Dios, vimos atributos que incomunicables, que no se pueden comunicar, y atributos comunicables que Dios nos puede transmitir. Para recordar rápido, un incomunicable es la eternidad. Cuando Dios creó al hombre, no le transmitió la eternidad, porque nada más Dios es eterno, pero también vimos que Dios nos da la vida eterna. Como los atributos incomunicables no eran incomunicables 100%. O la omnipotencia. Dios no nos puede, al ser humano, transmitir la omnipotencia, pero nos ha dado poder. Nos ha dado poder para gobernar, nos ha dado poder para crear muchas cosas, etc. Y los comunicables es, por ejemplo, su amor, su misericordia, como eso vemos que nosotros cuando expresamos ira, enojo, amor, etc., como nosotros mostramos la imagen de Dios en nosotros. Bueno, con este trasfondo vamos a ver la comunicación de atributos de una naturaleza a otra en Cristo. Por ejemplo, de la naturaleza divina a la humana, lo que le transmitió fue la dignidad de ser adorado. O sea, Cristo ahorita es hombre y es el único hombre, podríamos decir, que es digno de ser adorado. La Biblia dice que ninguna criatura es digna de ser adorada, ningún hombre. Pero ya entendemos que hay un hombre, en un sentido, que sí ya es digno de ser adorado, y es Cristo. Cristo como Dios, hombre. Entonces, si fijan, es un atributo que la naturaleza divina le comunicó a la humana. Y la segunda es la incapacidad de pecar.
la naturaleza divina le transmitió a la humana la incapacidad de pecar. Por eso Cristo no podía pecar. Entonces, sí queda claro eso. Porque la naturaleza humana por sí sola no es, ¿cuál es la palabra? Impecable, de que no puede pecar, sino que lo que la naturaleza divina de Cristo le transmitió a la humana fue que la impecabilidad, de que no podía pecar. Pero también hubo atributos de la naturaleza humana que se le transmitieron a la divina. La naturaleza humana a la divina le transmitió el poder sentir el sufrimiento humano y la muerte. O sea, la naturaleza divina no conoce el sufrimiento. Dios no está sufriendo, ni Dios puede morir. Pero la naturaleza humana le permitió a la divina comunicarse para que lo pudiera experimentar. Por eso el segundo punto es entendernos que ahora Dios, o mejor aún la persona de Cristo, nos entiende mejor. ¿Por qué? Eso ya lo vimos. Porque Él ya vivió lo que nosotros vivimos. Él ya vivió hambres, ya vivió rechazo, Él ya vivió traiciones. Y por experiencia propia, Él nos entiende. Ahí está el versículo en Hebreos, donde tenemos un sumo sacerdote que nos entiende ya en todas las cosas. ¿Por qué? Por experiencia. No nada más por saberlo, sino por experiencia propia. Él ya lo vivió. Y tercero, la capacidad de ser nuestro sacrificio. El sacrificio en sustitución por nuestros pecados. Pues nada más un humano podía morir en lugar de otro, pero vimos que no murió nada más por sus pecados o por los de una persona, sino murió por una multitud de pecados. Y ahí hemos visto cómo, y en el mensaje de la Navidad vimos cómo Cristo tenía que ser Dios para que pues para cargar con una multitud de pecados gigantesca. Pero para hacer eso tenía que ser un hombre que muriera. Entonces ahí vemos cómo el ser un sacrificio se comunicó de la humana a la divina. Pues como una conclusión, pues ya es más fácil, ¿verdad?, entender esto. O sea, Cristo es completamente Dios, pero también Cristo es completamente hombre. Ya vimos unas herejías, o sea, malos entendidos, donde la Biblia misma es muy clara. Y también pues, a lo largo de esta enseñanza hay que decir que la encarnación de Cristo, o sea, que Dios se haya hecho hombre, es el milagro más grande en la Biblia. De la encarnación es un milagro más grande que la resurrección de Cristo mismo, donde sabemos que es a lo mejor un milagro central en la Biblia, o la misma creación del universo, sabemos que es un milagro. Entonces es algo increíble, pero más increíble aún es esto, la encarnación, o sea, que Dios mismo se haya hecho carne, que Dios, el omnipotente, el eterno, el infinito, se haya hecho un hombre. Ese es el mayor milagro que hay, y ese es el milagro el más misterioso, pues. Si fijan, aquí nos quedan a lo mejor más dudas y todo, y donde la Biblia a lo mejor ya no dice nada, pero este es el milagro más grande que la Biblia relata. Entonces no es la creación, no es la resurrección, sino que el milagro más grande es que Dios se hizo hombre. Y otra vez la enseñanza es clarísima, ¿verdad? Espero que nos haya quedado clarísimo que Dios se hizo hombre, pero o sea, el trasfondo, el por qué, el cómo, etcétera, es donde pues hay misterio, donde ya la Biblia ya no nos empieza a decir mucho sobre eso, pero al menos nos queda entendido. Bueno, sí vimos mucho del por qué, pero ya el cómo y todo, ya sabemos que, o sea, cómo pueden haber naturalezas en una persona. Nuestro cerebro ya se vuela, se explota, así como la Trinidad, 3 personas en un solo Dios, también nuestra cabeza explota inmediatamente. Entonces aquí es donde dejamos cierto margen de misterio, ¿verdad? Así como no entendemos por completo la Trinidad, pero la Biblia enseña clarísimamente la Trinidad, tampoco podemos entender del todo la encarnación, o sea, cómo que fue concebido el Espíritu Santo, todo eso no nos queda claro del todo, pero se enseña clarísimo en la Biblia, si se fijan. Dios se hizo hombre. La persona de Cristo es humano, la persona de Cristo es completamente divina. Entonces con esto acabamos la clase de la persona de Cristo. La siguiente semana vamos a ver la expiación, el sacrificio de Cristo, y vamos a ver muchas preguntas relacionadas a eso.
Inclusive vamos a ver una pregunta bien importante, que si Cristo murió por todos o por algunos. Y vamos a ver pues, las dos posturas que hay. Bueno, ya sabemos que Cristo fue un sacrificio, ¿verdad? De hecho vamos a ver las palabras expiación, propiciación, palabras que usa la Biblia, que como no usamos todos los días, a lo mejor no entendemos bien el significado de ellas, pero vamos a ver el sacrificio de Cristo. O sea, vamos a ver toda una clase, no sé si es una clase, un tema, no sé en cuántas semanas, o 1, 2, 3, hablando nada más del sacrificio de Cristo. Acuérdense que el tema grande que es la doctrina de Cristo. Y vimos la persona de Cristo y ahora vamos a ver el sacrificio de Cristo. O sea, todo lo que conlleva el sacrificio de Cristo, que es importantísimo. De eso trata la Biblia de principio a fin, el sacrificio de Cristo. Y pues eso es lo que vamos a ver la semana que entra. ¿Hay una duda con lo que vimos hoy? Palabras clave: concilio de Calcedonia, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, Madre de Dios, por ahí, lo tocamos poquito. Por las dos naturalezas, y entendiendo las dos naturalezas, por las preguntas difíciles de cómo puede ser omnipotente y cómo puede ser débil, pues empiezan a tener más sentido, o sea, cómo las podemos ir entendiendo. ¿Una duda o algo? ¿No? Pues si no, cerramos con una oración. La única duda que tengo es cómo los concilios de las personas que se ponen de acuerdo es la verdad. Porque pues ya vimos que la Biblia es lo que enseña. O sea, cada vez que vemos que por ejemplo lo citamos, si fijan, tiene casi los versículos citados, tal cual. Por ejemplo, ahorita decía que Cristo se hizo hombre semejante a nosotros en todo. Esa es una cita prácticamente tal cual de Hebreos 2. Y es porque los concilios no son infalibles, o sea, no están libres del error. Lo único infalible es la Biblia. La Biblia es la única que está libre de error, pero al menos es como un buen resumen de la enseñanza. Entonces, si fijas, la declaración pues no es explícita del todo, o sea, no nos explica todo, pero al menos lanza las verdades. Cristo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre, pero también de la misma naturaleza, dice, de que nosotros. Fíjate, todos esos son verdades y ya las pesamos con la balanza de la Biblia, y por eso podemos decir que todo lo que dice es verdad. No es infalible, o sea, no es de que esto vamos a pegarlo a la Biblia porque es totalmente cierto, pues no. O sea, por ejemplo, ahorita yo puedo decir Cristo es Dios y es completamente cierto, y no por eso yo soy infalible ya. O sea, son declaraciones muy útiles. Sí, más acertados para proteger a la iglesia de todo este tipo de herejías y de ataques que vienen, o de malos entendidos también. Vamos a dejar algo que lo dije claro. Muchos no lo hacían con mala intención. De hecho, muchos, cuando vimos la clase de la Trinidad, ya le hice referencia muchas veces y desgraciadamente no la grabamos, vimos que la mayor parte de las herejías de la Trinidad salen por alguien que dijo, no, voy a hacerla más entendible, la Trinidad, y no, se desviaba horriblemente. Vimos que nomás tenemos que entender 3 cosas: que hay un solo Dios, que Dios es 3 personas y que cada persona es Dios. Es lo único que tenemos que entender para entender la Trinidad. Y cada vez que alguien decía, no, mira, te la voy a poner más fácil, no, terminaba negando algo, terminaba siempre negando algún punto. Entonces, por eso es más fácil, si se fijan, decir las verdades. A lo mejor no las podemos juntar así del todo, pero ahí están las verdades. Entonces, por eso, de hecho, esta declaración es lo que hace. Cristo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Cómo? Es más complicado, pero al menos eso es totalmente cierto. ¿Otra duda? Muchas dudas, pero entonces está bonito, está bien todo, pero se queda así uno ¿cómo es posible? Sí, pues lo que vamos a hacer ahí ya es pues Divino. Alabar a Dios, o sea, es algo increíblemente que hizo, ya sabemos por qué. De hecho, el mensaje de la Navidad, si fijan, trata de la encarnación.
El mensaje de la Navidad es la encarnación en sí, ya vimos por qué, ya vimos que es para salvar a los pecadores. Entonces, pues parte de nuestra oración a Dios tiene que ir incluida su encarnación. ¿Cómo fue que te hiciste hombre para salvar a estos pecadores mugrosos como nosotros? Entonces, pues si no, nada más, vamos a cerrar. Señor, damos muchas gracias porque nos das un entendimiento mucho más claro, mucho más profundo de la enseñanza de que pues Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, siguió siendo lo que Él era y se convirtió en lo que no era, y eso es en hombre. Y pues en otros momentos, en otras clases, hemos visto el propósito y es el de salvar a los pecadores, pero ayúdanos a entender específicamente la encarnación, cómo fue que Dios se hizo hombre. Y ayúdanos a que nos quede claro todos los versículos que vimos, todas las enseñanzas, todas las verdades, para pues, siempre tener un correcto entendimiento de lo que enseña tu palabra y pues para irte conociendo más, para adorarte verdaderamente. Debemos de adorar en espíritu y en verdad, y tu verdad se encuentra en tu palabra, y una verdad es que Cristo se hizo hombre. Ayúdanos a estarlo entendiendo poco a poco, y pues te damos muchas gracias otra vez por esta oportunidad. Amén.